Teniendo en cuenta de que las opiniones sobre la existencia histórica de Rabbi Yeshua HaNosri o Jesús de Nazaret está aún dividida y que tanto expertos estudiosos de la materia como eruditos no han dado la última palabra al respecto, debido a la escasa fiabilidad de las fuentes, me centraré en lo que dice la Biblia respecto a la vida de Jesús como principal fuente y además comentarios extrabíblicos de estudiosos. Pero antes hay que mencionar que las circunstancias sociales, políticas y religiosas del Israel del siglo I favorecieron la difusión propagandística de la existencia de Jesús. En aquel entonces existía entre los judíos piadosos palestinos un ambiente exaltadamente religioso y anhelante de la liberación nacional, ya que se encontraban bajo el yugo romano. Eso impulsó la aparición de casi una decena de personajes de tintes mesiánicos desde la muerte de Herodes el Grande hasta el estallido de la primera gran revolución contra el poder de Roma. Además, es también importante resaltar que la creencia del Mesías existía ya en la Persia precristiana. La noción de un mediador entre Dios y la humanidad viene de los conceptos filosóficos griegos. La concepción del Elohim judío se trascendentaliza desde la época helenística. En la medida en que Yahvé se aleja de los humanos, grupos sectarios en el judaísmo comienzan a sentir cierta insatisfacción y buscan un Dios más cercano que los libere de las fuerzas oscuras de este mundo. También notorio el paralelismo entre Jesús y otras divinidades que mueren y renacen tanto en Babilonia como en Oriente Próximo: Tammuz, Mitra, Atis, Melkart, Dionisio e incluso el Zeus cretense. Todas estas divinidades son los precedentes de un Mesías sufriente. También los símbolos neotestamentarios del Mesías, como el Cordero y la cruz, tienen grandes concomitancias con el mandeísmo y la religión de Mitra, pero el origen de los animales representados en las catacumbas, como el caballo, la liebre, el pavo o el pez, eran ya existentes en la religión védica, así que son mucho más antiguos y es allí donde se deben buscar los orígenes de estos símbolos. Los testimonios de la existencia de Jesús están reducidos a las fuentes escritas de Tácito, Celso, Flavio Josefo, Plinio el Joven, Suetonio y un grupo de escritores evangélicos anónimos, además de los apóstoles que no tuvieron ningún contacto con Jesús. Si queremos ser honestos, hay que decir que no existe una fuente absolutamente neutral, pues cada uno de los historiadores tenían una posición a favor o en contra respecto a la figura de Jesús y los cristianos. Y este principio aplica a todo escrito histórico. Sin embargo, han sido esenciales para poder reunir elementos sobre la vida de este personaje tan importante en la historia y para la vida de tantas personas. Su verdadero nombre es Yoshua, que significa Yahvé salva. Era hijo de María, quien quedó en estado de embarazo luego de ser visitada por un Geber El, que significa potencia de un El o Elohim, o como lo conocemos, Gabriel. Un Geber El era un enviado de Yahvé, un individuo que pertenecía al grupo de colonizadores llamados Elohim. Después de tal visita, María queda embarazada y al enterarse José, este supuso que ella podría haber sido engañada por alguien que se hizo pasar por otro. Quizás los Gabriel podían cambiar de aspecto. Aquí se abren varias posibilidades, teniendo en cuenta que no existe el concepto de pecado original y tampoco la divina concepción. Si María quedó embarazada por una fuente no humana, ¿podría haber sido inseminada por el Geber El, enviado de Yahvé? Recordemos que entre los Elohim había genetistas, y en el Génesis hemos analizado la posibilidad de esos procedimientos desde los inicios de la humanidad, en varios pasajes bíblicos analizados en este canal. Te invito a ver estos videos. No sabemos con certeza qué ocurrió durante tal visita,
pero según la teología, se obró un milagro, lo cual se uniría a los tantos misterios que la Iglesia proclama como milagros, al no poder explicar los fenómenos narrados. Sin embargo, bajo la luz científica, una inseminación en María podría explicar este misterioso embarazo. Recordemos que el Geber El visitó a otras mujeres, algunas estériles y de una edad mayor, y sin embargo quedaron embarazadas. Reitero, si hacemos de cuenta que lo que está escrito en la Biblia sucedió en realidad. Si Jesús es el Hijo de María y un Elohim, entonces Jesús vendría siendo un híbrido, o sea, genéticamente mezclado, humano y Elohim. No conocemos la naturaleza de los Elohim, porque en la Biblia no se especifica. Así que el dilema es no solo respecto a la existencia de Jesús, sino también su propia naturaleza, es decir, ¿era hijo de una humana y un Dios espíritu? ¿O era totalmente humano y se autodefinía de origen divino? ¿O simplemente no existió y se trata de un mito construido, quizás a partir de un hombre ya existente, para dar esperanza a los seguidores que después de su muerte lo siguieron gracias a la predicación de Pablo? Muy entramadas las vías, pero seguiremos tras el rastro que dejó la Biblia, haciendo de cuenta de que todo cuanto se dice allí sucedió, pero no bajo la mirada teológica, mas de una lectura literal. Yahvé, de ser un gobernador, comandante, concreto y material, pasó a ser el Dios único y eterno, omnipotente, omnisciente, creador del universo. El Antiguo Testamento pasó de ser el testimonio escrito de la alianza militar entre Yahvé y una familia a ser la compilación de varios libros sagrados inspirados de Dios. Se nos ha dado una imagen eufémica tanto de los apóstoles como de Jesús. Recuerda que lo que tenemos de ellos son imágenes hechas por personas que quieren transmitir santidad, mansedumbre y humildad, pero eran seres humanos. Los nombres de los seguidores de Jesús eran celotes. Los celotes o cortagargantas pertenecían a una secta judía extremista y radical llamados los sicarios, debido al puñal que utilizaban, el sica. Odiaban a los fariseos y saduceos por sus posiciones privilegiadas y su colaboración con Roma. Mucho se ha discutido acerca de a qué clase religiosa perteneció Jesús. Tenía muchas ideas en común con los esenios, pero no venía de una clase social elevada y además se mezclaba con los enfermos, entonces no podría ser uno de ellos. Muy posiblemente no era celote, pero sus más cercanos sí. De hecho, cuando el emperador envía a arrestar a Jesús, envía una corte de 600 soldados armados junto con Judas. No sería lógico enviar la 10ª de una legión solo por un pequeño grupo de pacifistas religiosos, ¿verdad? Lo más seguro es que haya sido un fariseo, pues Jesús aplicaba las leyes, tenía amigos fariseos y algunos lo ayudaron, cosa que no habrían hecho con alguien que no fuera de su clase. Pero con la mayoría de fariseos no se llevaba muy bien, porque Jesús no llevaba la ley al extremo como ellos. Pero la gota que llenó el vaso fue aquella escena de Jesús tirando al piso los puestos de los vendedores del templo. Eso fue su condena a muerte. Juzgado y ejecutado como un traidor, los romanos se liberaban de un peligroso líder revolucionario, mientras que los fariseos se quitaban una piedra muy incómoda en el zapato para seguir beneficiándose de su colaboración con el imperio. Además, al fin y al cabo, no los había liberado de los romanos, entonces para ellos no era el Mesías. El problema ahora era que los cristianos quedaban sin su líder, quien no había cumplido la promesa de liberarlos en aquellos días, los últimos, porque la promesa era para aquella generación. Con la muerte de Jesús, los seguidores más cercanos mantuvieron sus enseñanzas, continuaron con la tradición y el cumplimiento de la ley bajo la dirección de Santiago,
el hermano de Jesús, hasta que murieron. Por otro lado, el grupo de seguidores de Jesús, que nunca lo llegaron a conocer en persona, quedaron bajo la dirección de Pablo, eran los llamados cristianos, y ellos encontraron la solución al problema de la promesa no cumplida. Jesús se fue a gobernar al cielo junto a su Padre y cumpliría la promesa de una liberación, pero no fundando un gobierno material, mas un gobierno espiritual, que liberaría a toda la humanidad. Entre Pablo y el grupo de Santiago, que no dejó escritos, nacieron tensiones, pues Pablo comenzó a cambiar la predicación, a modificar cosas. Ahora Jesús es Dios y toda rodilla debe doblarse ante Él. Pablo comienza a convertir romanos y griegos y para presentarles un Dios aceptable a su cultura, fusiona a Jesús con la divinidad, adopta el concepto trinitario y convierte la resurrección en una promesa universal de vida eterna celestial. Así Jesús debía presentar las características típicas de la cultura helenística y se le atribuyeron cualidades como las de Dionisio, Hermes, Heracles, Asclepio. Justin Mártir, doctor de la Iglesia, preguntó al emperador Antonio Pío por qué deberían perseguir a los cristianos si la figura de su líder era sustancialmente asimilable para ellos. De hecho, muchas otras divinidades nacieron de una virgen también, después de todo. Pablo tuvo que dar respuestas a las muchas preguntas de los cristianos respecto a la muerte de su líder y a esa promesa no cumplida. Y así surgió toda la elaboración del cristianismo, tal como la elaborada teoría de la expiación. En Romanos capítulo 5, Pablo aplica la analogía del primer hombre, Adán, quien pecó, y como castigo obtuvo y transmitió la muerte a todos sus descendientes. Pero me pregunto yo, ¿qué pecado podría ser tan grave como para que pagara toda la humanidad por ello? ¿Un hecho ocurrido hace milenios por un hombre y una mujer? Pero esta elaboración le sirvió a Pablo para explicar la necesidad de un segundo Adán que muriera por todos nosotros, o sea, Jesús. El pacto entre Yahvé y la familia de Israel era un intercambio de intereses y no envolvía a toda la humanidad. Pero se fue forjando el camino para mantener sujetas a las personas a una expectativa, una esperanza o un temor de castigo. El cristianismo de Pablo fue considerado como el verdadero, y dentro de ese cristianismo se fue forjando un antisemitismo, ya que se culpaba a los judíos de haber asesinado al Mesías, y de ahí en adelante todas las penurias de los judíos se le atribuiría a un castigo por tal pecado. Este tema ocuparía documentales completos. De hecho, hay muchos libros disponibles al respecto y depende de cada uno hacerse una opinión, pero bien vale la pena, pues han usado la existencia de un hombre para ejercer un poder importante en las vidas de muchísimas personas, para bien o para mal. Han hecho un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo para obtener una narrativa que lleva a creer que desde la creación de los primeros humanos nació un pacto para remediar algo que bien hubiera podido haberse resuelto con los sujetos implicados y en el momento, pero no esperar a que toda la humanidad se viera envuelta y sufriera los daños de la decisión de 2 o 3 sujetos. Recordemos además que los evangelios que se nos presentan no son los únicos y que otros fueron excluidos del canon eclesiástico por no ser considerados realistas o por ser contradictorios. Todo esto bajo el criterio de los teólogos. Es algo para pensar. Ahora dime tú qué opinas de lo que has visto en este video. Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para seguir en contacto. Un abrazo y hasta pronto.